Tácticas de manipulación psicológica que todos los expertos usan. Intro. ¿Alguna vez has sentido que alguien te guía sutilmente hacia una decisión, sin que sepas exactamente cómo sucedió? En el fascinante y a menudo velado mundo de la influencia y la persuasión, existen tácticas psicológicas poderosas que, utilizadas con maestría, pueden moldear percepciones, dirigir acciones y alcanzar objetivos. Bienvenido a Tácticas de manipulación psicológica que todos los expertos usan, un viaje revelador a las estrategias que los profesionales de diversos campos, desde la publicidad y el marketing hasta la negociación y el liderazgo, emplean para influir en el comportamiento humano. En Audiomentores, nos dedicamos a desentrañar los secretos del comportamiento humano y el desarrollo personal. Este ebook es una extensión de esa misión, brindándote un análisis profundo y accesible de las tácticas de manipulación psicológica más efectivas. Al comprender estas estrategias, no solo podrás reconocer cuándo se utilizan contigo, sino también utilizarlas éticamente para alcanzar tus propias metas e influir positivamente en tu entorno. Si valoras el contenido que te ofrecemos y deseas seguir explorando las profundidades de la mente humana y el crecimiento personal, te invitamos a apoyar nuestro canal Audiomentores. Tu apoyo nos permite seguir creando contenido de calidad que te empodera y te brinda nuevas perspectivas. Acompáñanos en este viaje de descubrimiento. Capítulo 1. El poder del anclaje. Cómo las primeras impresiones moldean tus decisiones. Imagina que estás comprando un coche. El vendedor te presenta un modelo de lujo con un precio elevado. Luego, te muestra un modelo más básico, significativamente más económico. De repente, este segundo coche te parece una ganga, aunque su precio, considerado aisladamente, podría no ser tan atractivo. ¿Qué ha sucedido aquí? Has sido víctima, en el mejor sentido de la palabra para el vendedor, de la táctica del anclaje. El anclaje es un sesgo cognitivo por el cual nuestra mente tiende a depender demasiado de la primera información que recibe al tomar decisiones. Esta primera pieza de información, el ancla, establece un punto de referencia que influye en nuestros juicios posteriores, incluso si esa información inicial no es inherentemente relevante o precisa. ¿Cómo funciona el anclaje? Nuestro cerebro busca atajos para procesar la información, y la primera información disponible a menudo se convierte en ese atajo. Una vez que se establece un ancla, tendemos a ajustar nuestras estimaciones posteriores a partir de ese punto inicial. Sin embargo, estos ajustes suelen ser insuficientes, lo que nos lleva a decisiones sesgadas hacia el valor del ancla. Ejemplos cotidianos del anclaje. Precios en tiendas. Un producto con un precio original tachado y un precio de oferta más bajo utiliza el precio original como ancla, haciendo que la oferta parezca más atractiva de lo que realmente podría ser. En negociaciones salariales, la primera persona en mencionar una cifra salarial establece un ancla que influirá en el rango final de la negociación. En subastas, la puja inicial puede influir significativamente en el precio final de un artículo. En diagnósticos médicos, la primera hipótesis de un médico puede anclar el proceso de diagnóstico, haciendo que se preste menos atención a otras posibles explicaciones. El anclaje en la manipulación psicológica. Los expertos en manipulación psicológica utilizan el anclaje de manera estratégica para influir en tus percepciones y decisiones. Al presentar una opción inicial extrema, ya sea muy alta o muy baja, pueden hacer que las opciones posteriores parezcan más razonables o deseables en comparación. ¿Cómo protegerte del anclaje? Sé consciente del sesgo. Reconocer que el anclaje existe es el primer paso para mitigar su influencia. Investiga y compara. No te bases únicamente en la primera información que recibas. Busca múltiples fuentes y compara diferentes opciones. Establece tus propios puntos de referencia. Antes de una negociación o decisión importante, define tus propios límites y valores independientemente de la información inicial que recibas. Cuestiona la información inicial. Pregúntate si el ancla presentado es relevante y está bien fundamentado. No tengas miedo de descartarlo si es necesario. Comprender el poder del anclaje te permite ser más consciente de cómo las primeras impresiones pueden influir en tus decisiones. Capítulo 2. La escalada del compromiso. Cómo un pequeño sí puede llevar a grandes concesiones. Imagina que un amigo te pide un pequeño favor, algo que apenas te cuesta esfuerzo. Accedes sin dudarlo. Unos días después, te pide otro favor, un poco más grande, pero como ya accediste al primero, te sientes más inclinado a decir que sí de nuevo. Esta secuencia, aparentemente inofensiva,
Ilustra el poderoso principio psicológico de la escalada del compromiso, también conocido como la técnica del pie en la puerta. La escalada del compromiso se basa en nuestra necesidad psicológica de ser coherentes con nuestras acciones y decisiones previas. Una vez que hemos dado un pequeño paso en una dirección determinada, nos resulta más difícil negarnos a dar pasos mayores en la misma dirección, incluso si la solicitud inicial era muy diferente de la final. ¿Por qué funciona la escalada del compromiso? En necesidad de coherencia, los seres humanos valoramos la coherencia en nuestras palabras y acciones. Cambiar de opinión o retractarnos de un compromiso previo puede generar disonancia cognitiva, una sensación incómoda que intentamos evitar. Autopercepción. Nuestras acciones influyen en cómo nos vemos a nosotros mismos. Al acceder a una pequeña petición, podemos empezar a vernos como personas cooperativas o comprometidas con una causa, lo que facilita la aceptación de solicitudes posteriores más grandes que se alinean con esa autoimagen. Obligación social. Una vez que hemos establecido una relación de compromiso, aunque sea pequeño, sentimos una cierta obligación social de continuar cooperando. Ejemplos cotidianos de la escalada del compromiso. Ventas. Un vendedor puede comenzar ofreciéndote una prueba gratuita o un pequeño descuento para establecer un primer compromiso. Una vez que has aceptado, es más probable que consideres una compra mayor. Peticiones de voluntariado. Una organización benéfica podría pedirte inicialmente que firmes una petición. Más tarde, podrían solicitarte una donación o que dediques tiempo como voluntario. Relaciones personales. Pequeños favores iniciales pueden llevar a compromisos más significativos en una relación. Técnicas de interrogatorio. Los interrogadores pueden comenzar con preguntas inofensivas para establecer un patrón de cooperación antes de abordar temas más delicados. La escalada del compromiso en la manipulación psicológica. Los manipuladores expertos utilizan esta táctica de forma gradual y estratégica. Comienzan con una petición pequeña y fácil de aceptar, lo que reduce la probabilidad de un rechazo inicial. Una vez que la víctima ha accedido a esta primera petición, se vuelve más vulnerable a solicitudes posteriores más grandes y exigentes. La clave está en la progresión gradual, construyendo un camino de compromisos que resulta difícil de abandonar. ¿Cómo protegerte de la escalada del compromiso? Evalúa cada petición individualmente. No te sientas obligado a decir sí a una petición mayor solo porque accediste a una más pequeña anteriormente. Analiza cada solicitud por sus propios méritos. Sé consciente de la táctica. Reconocer la escalada del compromiso en acción te permite detener la secuencia antes de llegar a un punto en el que te sientas incómodo. No temas decir no. Tienes derecho a negarte a cualquier petición, independientemente de tus compromisos previos. Un no firme puede detener la escalada. Reflexiona sobre tus motivaciones. Pregúntate por qué accediste a la primera petición. ¿Fue genuinamente algo que querías hacer, o te sentiste presionado de alguna manera? Establece límites claros. Conoce tus límites y no tengas miedo de comunicarlos. Esto dificulta que otros te lleven gradualmente a compromisos no deseados. La escalada del compromiso es una táctica sutil pero poderosa que explota nuestra necesidad de coherencia. Al comprender cómo funciona, puedes mantener el control de tus decisiones y evitar ser llevado por un camino de concesiones no deseadas. Capítulo 3. La prueba social. Cuando la multitud piensa por ti. Imagina que estás en una ciudad desconocida y buscas un buen restaurante. Ves dos opciones. Una está casi vacía, mientras que la otra tiene gente esperando en la puerta. ¿Cuál es más probable que elijas? Si eres como la mayoría de las personas, te inclinarás por el restaurante concurrido. Sin darte cuenta, has sido influenciado por el poderoso principio psicológico de la prueba social. La prueba social, también conocida como influencia social informativa, es un fenómeno psicológico en el que tendemos a asumir que las acciones de otras personas son el comportamiento correcto en una situación dada. Especialmente cuando nos encontramos en situaciones ambiguas o desconocidas, observamos el comportamiento de los demás para determinar cómo debemos actuar. En esencia, pensamos, si todos los demás lo hacen, probablemente sea lo correcto. Las dos caras de la prueba social. La prueba social puede ser una herramienta increíblemente útil y eficiente para navegar por el mundo. Nos permite aprender normas sociales, tomar decisiones rápidas en situaciones inciertas y fomentar la cohesión grupal. Por ejemplo, seguir la multitud en una evacuación de emergencia probablemente sea la decisión más segura.
Sin embargo, esta misma tendencia puede ser explotada para la manipulación. Cuando confiamos demasiado en las acciones de los demás sin un análisis crítico, nos volvemos vulnerables a la influencia de multitudes manipuladas o información sesgada. ¿Por qué la prueba social es tan poderosa? En necesidad de pertenencia y aceptación, los seres humanos somos seres sociales y tenemos una profunda necesidad de pertenecer a un grupo y ser aceptados por los demás. Conformarnos con el comportamiento de la mayoría puede satisfacer esta necesidad. Búsqueda de información. En situaciones ambiguas, a menudo no estamos seguros de cómo actuar. Observar a los demás nos proporciona información que percibimos como valiosa y confiable, especialmente si esas personas nos parecen similares o expertas. En minimización del riesgo. Asumimos que si muchas personas están haciendo algo, probablemente sea seguro o correcto. Seguir a la multitud puede percibirse como una forma de minimizar el riesgo de cometer un error. Tipos de prueba social. Consenso. Cuando muchas personas hacen lo mismo, asumimos que es la acción correcta. El ejemplo del restaurante concurrido. Similitud. Somos más propensos a ser influenciados por las acciones de personas que percibimos como similares a nosotros en términos de edad, estatus social, intereses, etc. El marketing dirigido a grupos demográficos específicos. Autoridad. Tendemos a seguir el ejemplo de figuras de autoridad o expertos. El uso de testimonios de profesionales en publicidad. La prueba social en la manipulación psicológica. Los manipuladores son maestros en la orquestación de la prueba social para influir en tus creencias y comportamientos. Pueden crear la ilusión de consenso, destacar la supuesta popularidad de una idea o producto, o utilizar testimonios falsos o manipulados para hacerte creer que la mayoría está de acuerdo con su punto de vista. Ejemplos de manipulación a través de la prueba social. En marketing y publicidad, el uso de frases como el producto más vendido, miles de clientes satisfechos o la elección número 1 apela a la prueba social para generar confianza y deseo. En redes sociales, los me gusta, los comentarios y el número de seguidores crean una sensación de popularidad y validación social, influyendo en lo que consideramos interesante o creíble. Los trending topics explotan esta tendencia. En noticias falsas y propaganda, la difusión de información falsa que parece ser compartida por muchas personas puede hacer que se perciba como verdadera, incluso si carece de fundamento. Los bots y las cuentas falsas pueden inflar artificialmente la popularidad de ciertas narrativas. Comportamiento de masas. Los líderes carismáticos a menudo explotan la prueba social en grandes grupos, creando un sentido de unidad y acuerdo que puede llevar a comportamientos irracionales o peligrosos. El miedo a quedarse fuera, FOMO, Fear of Missing Out, es una poderosa herramienta en este contexto. Tácticas de ventas. Los vendedores pueden mencionar que muchos otros clientes han adquirido el producto o servicio, creando una sensación de urgencia y deseabilidad. ¿Cómo protegerte de la manipulación a través de la prueba social? Piensa críticamente. No asumas automáticamente que lo que hace la mayoría es correcto o la mejor opción para ti. Analiza la información y las situaciones por ti mismo. Cuestiona las fuentes. Pregúntate quién está detrás de la información o la tendencia que se presenta como popular. ¿Cuáles son sus motivos? Busca evidencia independiente. No te bases únicamente en el número de personas que apoyan algo. Busca datos objetivos y verificables. Considera la posibilidad de la manipulación. Sé consciente de que la prueba social puede ser fabricada o exagerada para influir en tus decisiones. Confía en tu propio juicio. Desarrolla tu capacidad para tomar decisiones basadas en tus propios valores y razonamientos, en lugar de seguir ciegamente a la multitud. Sé escéptico ante la urgencia artificial. Las tácticas que te presionan a seguir a la multitud rápidamente a menudo explotan la prueba social. Tómate tu tiempo para reflexionar. La prueba social es una fuerza poderosa que moldea nuestras percepciones y comportamientos de maneras sutiles pero significativas. Al comprender cómo funciona y cómo puede ser utilizada para la manipulación, puedes fortalecer tu pensamiento independiente y tomar decisiones más informadas y autónomas. Capítulo 4. El poder de la escasez. Lo que es difícil de conseguir se vuelve más deseable. Imagina que estás navegando por Internet y te encuentras con un anuncio que dice: solo quedan 3 unidades. Oferta válida por 24 horas. De repente, ese producto que quizás antes solo te parecía interesante, ahora adquiere una urgencia y un atractivo mucho mayor. Has experimentado el poder de la escasez.
El principio de escasez es un sesgo cognitivo que nos lleva a valorar más aquello que percibimos como limitado, raro o que está a punto de desaparecer. Esta reacción surge de la creencia fundamental de que las cosas que son difíciles de obtener suelen ser más valiosas. La escasez activa en nosotros un miedo a perdernos algo valioso, lo que se conoce como FOMO o Fear of Missing Out, impulsándonos a actuar rápidamente para asegurar esa oportunidad limitada. ¿Por qué la escasez influye tan profundamente? Heurística de la disponibilidad. Nuestro cerebro utiliza la facilidad con la que podemos recordar algo como un indicador de su frecuencia o valor. Las cosas escasas son menos comunes y, por lo tanto, más fáciles de recordar como algo único y especial. Teoría de la reactancia psicológica. Cuando sentimos que nuestra libertad de elección está siendo amenazada, por ejemplo, por una oferta que está a punto de terminar, experimentamos una sensación de reactancia. Para restaurar nuestra libertad, deseamos aún más aquello que se nos está restringiendo. Asociación con la calidad. A menudo, inconscientemente, asociamos la escasez con la calidad. Pensamos que, si algo es difícil de conseguir, debe ser porque es excepcionalmente bueno o valioso. Tipos de escasez utilizados en la manipulación. Escasez de cantidad. Se nos informa que solo queda un número limitado de un producto o servicio. Ejemplos: últimas habitaciones disponibles. Solo quedan 2 entradas. Escasez de tiempo. Se establece un límite de tiempo para aprovechar una oferta o adquirir un producto. Ejemplos: oferta válida solo hoy. Los precios subirán mañana. Escasez de acceso. Se sugiere que solo un grupo selecto de personas tiene acceso a una determinada oportunidad o información. Ejemplos: invitación exclusiva, acceso anticipado para miembros. La escasez en la manipulación psicológica. Los expertos en manipulación utilizan la escasez de manera estratégica para aumentar el deseo y la urgencia, a menudo sin que la escasez sea real o significativa. Al crear la percepción de que algo es limitado, pueden eludir el pensamiento racional y llevarnos a tomar decisiones impulsivas que de otra manera no tomaríamos. Ejemplos de manipulación a través de la escasez. Ventas y marketing. La creación de ofertas por tiempo limitado, ediciones especiales o la mención de stock limitado son tácticas comunes para impulsar las ventas. A menudo, la escasez es artificial o se repite constantemente. Subastas. El formato de subasta inherentemente crea una sensación de escasez competitiva, donde los postores sienten la necesidad de superar a los demás para no perder la oportunidad. Relaciones personales. Un manipulador puede crear escasez de atención o afecto, alternando momentos de cercanía con distanciamiento para hacer que la víctima valore más esos momentos de conexión y se esfuerce por mantenerlos. Información exclusiva. La promesa de información privilegiada o secreta puede generar un sentido de urgencia por ser parte del grupo que tiene acceso a ella, incluso si la información en sí no es valiosa. Tácticas de negociación. Un negociador puede insinuar que tiene otras ofertas sobre la mesa, creando una sensación de escasez de oportunidad para presionar a la otra parte a tomar una decisión rápida. ¿Cómo protegerte de la manipulación a través de la escasez? Reconoce la táctica. Ser consciente de cómo funciona la escasez es el primer paso para resistirte a su influencia. Pregúntate por qué es escaso. ¿La escasez es genuina y justificada, o es artificialmente creada? ¿Hay una razón legítima para la limitación? Evalúa tus necesidades reales. ¿Realmente necesitas este producto o servicio ahora mismo? ¿O estás siendo impulsado por el miedo a perderte una supuesta oportunidad? No te dejes presionar por el tiempo. Las ofertas con plazos estrictos a menudo buscan evitar que pienses críticamente. Tómate tu tiempo para investigar y comparar. Considera las alternativas. ¿Existen otras opciones disponibles? No te centres únicamente en lo que se presenta como escaso. Confía en tu juicio a largo plazo. Pregúntate si lamentarás no haber adquirido esto en el futuro, o si la urgencia es puramente emocional. La escasez es una poderosa herramienta psicológica que puede nublar nuestro juicio y llevarnos a tomar decisiones impulsivas. Al comprender cómo se utiliza en la manipulación y al mantener la calma y la perspectiva, puedes evitar caer en sus trampas y tomar decisiones más racionales y alineadas con tus verdaderas necesidades. Capítulo 5. El principio de reciprocidad. La deuda invisible que moldea tus decisiones. Imagina que un compañero de trabajo te hace un pequeño favor, como traerte un café. Unos días después, te pide que te quedes hasta tarde para ayudarlo con una tarea importante. Aunque preferirías irte a casa,
Sientes una cierta obligación de corresponder a su amabilidad previa. Has experimentado el poder del principio de reciprocidad. El principio de reciprocidad es una norma social profundamente arraigada en casi todas las culturas humanas. Establece que estamos obligados a devolver favores, regalos o servicios que hemos recibido de otros. Esta norma es fundamental para el funcionamiento de las sociedades, ya que fomenta la cooperación, el intercambio y la construcción de relaciones. Sin embargo, esta poderosa tendencia también puede ser explotada para la manipulación. Las raíces de la reciprocidad. La reciprocidad tiene profundas raíces evolutivas. En las sociedades primitivas, el intercambio de recursos y ayuda era crucial para la supervivencia. Aquellos que no correspondían a la ayuda recibida eran menos propensos a recibir apoyo en el futuro. Esta dinámica evolutiva ha moldeado nuestro comportamiento social, inculcándonos un fuerte sentido de obligación cuando recibimos algo de otro. Las dos formas de reciprocidad. Reciprocidad directa. Devolvemos directamente el favor o el regalo a la persona que nos lo ofreció. El ejemplo del café y la ayuda en el trabajo. Reciprocidad indirecta. Nuestra tendencia a ser recíprocos puede extenderse a otros miembros del grupo o la sociedad, fomentando un sentido general de cooperación y confianza. Hoy por ti, mañana por mí. El principio de reciprocidad en la manipulación psicológica. Los manipuladores son expertos en iniciar el ciclo de reciprocidad ofreciendo algo, un pequeño favor, un regalo inesperado, una muestra de amabilidad, con la expectativa de recibir algo mucho mayor a cambio. La clave de esta táctica radica en la sensación de deuda que se genera en la persona que recibe el favor inicial. Esta deuda puede sentirse incómoda y motivar a la persona a corresponder de una manera que no habría considerado de otra manera. Ejemplos de manipulación a través de la reciprocidad. En muestras gratuitas y regalos. Las empresas a menudo ofrecen muestras gratuitas con la esperanza de que los consumidores se sientan obligados a comprar el producto. Los regalos inesperados, incluso pequeños, pueden generar un sentimiento de deuda que influye en decisiones futuras. Favores pequeños con grandes expectativas. Un manipulador puede ofrecer ayuda aparentemente desinteresada con una tarea menor, sabiendo que esto aumentará la probabilidad de que la víctima acceda a una petición mucho mayor más adelante. En la técnica de la puerta en la cara, esta táctica implica hacer una petición inicial muy grande, que probablemente será rechazada, para luego hacer una petición más pequeña y razonable. La persona que rechazó la primera petición a menudo se siente más inclinada a aceptar la segunda, viéndola como una concesión por parte del solicitante y sintiéndose obligada a corresponder. Intercambios desiguales. Un manipulador puede ofrecer algo de poco valor y luego solicitar algo de mucho mayor valor a cambio, aprovechándose del sentimiento de obligación de la otra persona. Ayuda con segundas intenciones. Alguien puede ofrecer ayuda que parece altruista, pero que en realidad está diseñada para generar una deuda que luego será cobrada de manera egoísta. ¿Cómo protegerte de la manipulación a través de la reciprocidad? Reconoce la táctica. Sé consciente de que los favores y regalos a veces vienen con cadenas invisibles. Pregúntate sobre las intenciones detrás de la oferta. Evalúa el valor del favor. Considera si el favor o regalo recibido es genuinamente desinteresado o si parece haber una expectativa implícita de algo a cambio. No te sientas obligado a corresponder de inmediato. Tómate tu tiempo para evaluar la situación y decidir si la deuda que sientes es razonable. Distingue entre favores genuinos y tácticas de manipulación. Un amigo que te ayuda desinteresadamente es diferente de alguien que te ofrece un pequeño favor para luego pedirte algo desproporcionado. Está bien no corresponder a favores no solicitados. No tienes la obligación de devolver algo que no pediste y que parece tener una motivación oculta. Sé asertivo al negarte a peticiones injustas. Si sientes que alguien está explotando el principio de reciprocidad, no dudes en decir no a sus demandas. El principio de reciprocidad es una poderosa fuerza social que puede ser utilizada tanto para el bien como para la manipulación. Al comprender cómo funciona esta norma y al ser consciente de las tácticas que la explotan, puedes protegerte de ser influenciado de manera injusta y mantener el control de tus decisiones. Capítulo 6. El poder de la simpatía. Cuando la conexión personal abre las puertas a la influencia. Imagina que dos personas te piden una donación para una causa benéfica. Una es un completo extraño, mientras que la otra es un amigo cercano al que aprecias mucho. ¿A quién es más probable que le des tu dinero? Lo más probable es que te inclines por ayudar a tu amigo. Este simple escenario ilustra el poderoso principio psicológico de la simpatía.
El principio de simpatía establece que somos más propensos a ser persuadidos por personas que nos agradan. Este agrado puede basarse en una variedad de factores, como el atractivo físico, la similitud, la familiaridad, la cooperación o simplemente el hecho de que nos hagan sentir bien. Cuando sentimos una conexión positiva con alguien, nuestras defensas racionales tienden a bajar, haciéndonos más susceptibles a su influencia. Las fuentes de la simpatía. Diversos factores pueden generar sentimientos de simpatía hacia otra persona. Atractivo físico. Las personas atractivas tienden a ser percibidas como más honestas, inteligentes y amables, lo que aumenta su capacidad de persuasión, aunque esta percepción no siempre sea precisa. Similitud. Nos agradan las personas que son similares a nosotros en términos de opiniones, intereses, valores, origen o incluso estilo de vestir. La similitud crea una sensación de conexión y comprensión mutua. Cumplidos. Recibir elogios genuinos puede generar sentimientos positivos hacia la persona que los ofrece, incluso si somos conscientes de que podrían tener una motivación ulterior. Cooperación. Cuando trabajamos juntos hacia un objetivo común o cuando alguien coopera con nosotros, tendemos a desarrollar sentimientos de simpatía y confianza hacia esa persona. Familiaridad. La exposición repetida a una persona, siempre que las interacciones sean positivas, puede aumentar la simpatía. Este es el principio detrás de la publicidad repetitiva. Asociación. Tendemos a transferir nuestros sentimientos hacia algo a las personas que están asociadas con ello. Por ejemplo, si alguien nos da buenas noticias o nos presenta a gente agradable, es más probable que nos agrade esa persona. El principio de simpatía en la manipulación psicológica. Los manipuladores son maestros en cultivar la simpatía para bajar nuestras defensas y hacernos más vulnerables a sus peticiones. Pueden utilizar estratégicamente los factores mencionados anteriormente para ganarse nuestra confianza y hacernos sentir una conexión personal, incluso si es superficial o fabricada. Ejemplos de manipulación a través de la simpatía. Vendedores amistosos. Los vendedores a menudo se esfuerzan por ser amables, encontrar puntos en común contigo y hacerte sentir cómodo. Esta simpatía puede hacer que seas más propenso a comprar, incluso si el producto no es exactamente lo que necesitas. El uso de celebridades e influencers. Las marcas utilizan personas famosas y atractivas para promocionar sus productos, aprovechando la simpatía y admiración que el público siente por estas figuras. La táctica del buen policía. En interrogatorios, un oficial puede adoptar un rol amable y comprensivo para ganarse la confianza del sospechoso y hacerlo más propenso a confesar. En las redes sociales, los manipuladores pueden crear perfiles falsos con fotos atractivas e intereses similares a los de sus objetivos para establecer una conexión emocional y luego explotarla. Apelar a la víctima. Alguien puede presentarse como una víctima para generar simpatía y hacer que otros se sientan obligados a ayudarlo, incluso si su situación no es del todo como la describe. El uso de cumplidos exagerados o falsos. Los manipuladores pueden halagar excesivamente a sus objetivos para ganarse su favor y hacerlos más susceptibles a sus peticiones. ¿Cómo protegerte de la manipulación a través de la simpatía? Sé consciente de la táctica. Reconoce que alguien puede estar intentando ganarse tu simpatía con un propósito ulterior. Separa a la persona de la petición. Evalúa la solicitud en sí misma, independientemente de cuánto te agrade la persona que la hace. Pregúntate si aceptarías la misma petición de un extraño. Mantén la objetividad. Intenta analizar la situación de manera racional, sin dejarte llevar demasiado por tus emociones o sentimientos hacia la persona. Cuidado con la simpatía repentina e intensa. Desconfía de las personas que intentan establecer una conexión demasiado rápido o que te halagan en exceso desde el principio. Considera los motivos. Pregúntate por qué esta persona está siendo tan amable o buscando tu aprobación. ¿Qué podría ganar a cambio? Confía en tu instinto. Si algo te parece sospechoso o incómodo, incluso si la persona es agradable, presta atención a esa sensación. La simpatía es un poderoso pegamento social que facilita la cooperación y la conexión humana. Sin embargo, esta misma cualidad puede ser explotada por aquellos que buscan influir en nosotros para su propio beneficio. Al ser conscientes de las fuentes de la simpatía y de cómo se puede utilizar estratégicamente, podemos mantenernos alerta y tomar decisiones basadas en la razón en lugar de la mera afinidad personal. Capítulo 7. La autoridad impuesta. Cuando los símbolos hablan más fuerte que la razón. Imagina que un individuo vestido con una bata blanca de laboratorio te pide que realices una tarea que te incomoda.
Es probable que sientas una mayor inclinación a obedecer que si la misma petición viniera de alguien vestido de manera informal. Este escenario ilustra el poderoso principio psicológico de la autoridad. El principio de autoridad establece que tendemos a obedecer a figuras que percibimos como legítimas autoridades. Esta obediencia puede estar basada en títulos: doctor, profesor, policía, vestimenta, uniformes, trajes formales, símbolos de estatus o posesiones, coches de lujo, insignias, oficinas imponentes. Incluso los meros símbolos de autoridad pueden ejercer una influencia significativa en nuestro comportamiento, a menudo sin que seamos plenamente conscientes de ello. Las raíces de la obediencia a la autoridad. La obediencia a la autoridad es una conducta aprendida y fomentada desde la infancia. Se nos enseña a respetar a nuestros padres, maestros, policías y otras figuras de autoridad, ya que su guía y normas son esenciales para el funcionamiento de la sociedad. Esta internalización de la autoridad como algo legítimo y digno de respeto nos predispone a obedecer sus directivas, incluso cuando no entendemos completamente las razones detrás de ellas. Los símbolos de autoridad y su impacto. La influencia de la autoridad a menudo se manifiesta a través de símbolos externos que asociamos con el poder y la legitimidad. Títulos. Los títulos académicos, doctor, PhD, profesionales, abogado, ingeniero, o de estatus, presidente, CEO, evocan respeto y credibilidad. Tendemos a asumir que las personas con títulos poseen conocimientos y experiencias superiores en sus respectivos campos. Vestimenta. Los uniformes, policiales, militares, médicos, los trajes formales y la ropa de alta gama se asocian con la autoridad y el estatus social. Estas vestimentas pueden generar una sensación de respeto e incluso intimidación. Accesorios. Los símbolos tangibles de estatus y autoridad, como coches de lujo, relojes caros, insignias, placas o incluso un maletín de cuero, pueden influir en cómo percibimos la credibilidad y el poder de una persona. Entorno. Un entorno imponente, como una oficina grande y bien decorada, un laboratorio equipado o un estrado elevado, puede reforzar la percepción de autoridad de la persona que se encuentra en él. El principio de autoridad en la manipulación psicológica. Los manipuladores son astutos al explotar nuestra tendencia a obedecer a la autoridad. Pueden utilizar símbolos de autoridad para parecer más creíbles, influyentes o incluso intimidantes, lo que les permite obtener la conformidad de otros sin necesidad de recurrir a la razón o la persuasión genuina. Ejemplos de manipulación a través de la autoridad. El falso experto. Alguien puede presentarse como un experto en un campo determinado utilizando un lenguaje técnico, mostrando diplomas falsos o simplemente afirmando tener conocimientos especializados para influir en las opiniones o decisiones de otros. El uso de uniformes falsos. Individuos pueden hacerse pasar por figuras de autoridad, policías, inspectores, técnicos, utilizando uniformes o identificaciones falsas para obtener acceso, información o cooperación. En la apelación a la autoridad irrelevante, se puede citar la opinión de una figura de autoridad en un campo que no está relacionado con el tema en cuestión para dar peso a un argumento débil. Según un famoso actor. El lenguaje autoritario, un tono de voz firme, un lenguaje directo y el uso de jerga específica pueden crear una impresión de autoridad, incluso si la persona carece de conocimientos reales. En la presentación impresionante, un manipulador puede utilizar un título llamativo, aunque sea autoproclamado, vestir de manera formal o reunirse en un lugar que denote estatus para intimidar o impresionar a su objetivo. ¿Cómo protegerte de la manipulación a través de la autoridad? Cuestiona la legitimidad de la autoridad. No asumas automáticamente que alguien es una autoridad solo por su apariencia o título. Pregúntate cuáles son sus credenciales reales y si son relevantes para la situación. Evalúa la experiencia real. Más allá de los títulos, busca evidencia de la experiencia y el conocimiento genuino de la persona. Considera la motivación. ¿Qué podría ganar esta autoridad al influir en ti? ¿Sus intereses están alineados con los tuyos? Mantén la independencia de pensamiento. No te sientas obligado a obedecer ciegamente. Evalúa las demandas y las razones detrás de ellas por ti mismo. Sé consciente de los símbolos. Reconoce cómo los títulos, la vestimenta y otros símbolos pueden influir en tu percepción de la autoridad. Intenta separar el símbolo de la sustancia. Recuerda que la verdadera autoridad se basa en el conocimiento y la experiencia, no solo en la apariencia. No te dejes intimidar por las fachadas. La autoridad es una estructura esencial para el orden social, pero su poder puede ser fácilmente mal utilizado.
Al comprender cómo los símbolos de autoridad pueden influir en nuestro comportamiento y al desarrollar una actitud crítica hacia las figuras de autoridad, podemos protegernos de la manipulación y tomar decisiones basadas en la razón y la evidencia, en lugar de la mera obediencia ciega. Capítulo 8. El compromiso y la coherencia, la prisión mental de tus propias palabras y acciones. Imagina que públicamente te declaras a favor de una determinada causa. Más tarde, alguien te pide que realices una acción que apoya esa causa, aunque te resulte un poco inconveniente. Es muy probable que accedas, impulsado por el deseo de ser coherente con tu declaración pública. Este escenario ilustra el poderoso principio psicológico del compromiso y la coherencia. El principio de compromiso y coherencia establece que una vez que hemos tomado una decisión o asumido una postura, sentimos una fuerte presión interna y externa para comportarnos de manera consistente con ese compromiso previo. Este deseo de coherencia surge de nuestra necesidad psicológica de aparecer como personas lógicas, racionales y confiables ante nosotros mismos y ante los demás. La incoherencia puede generar disonancia cognitiva, una sensación incómoda que intentamos evitar. La fuerza motriz de la coherencia. El valor social. La coherencia es una cualidad socialmente valorada. Las personas que son consistentes en sus palabras y acciones son percibidas como más estables, honestas y dignas de confianza. Ahorro de energía mental. Ser coherente simplifica la toma de decisiones. Una vez que hemos asumido una postura, podemos recurrir a ella como un atajo mental en situaciones relacionadas, evitando la necesidad de analizar cada nueva situación desde cero. Autoimagen. Nuestras acciones moldean nuestra autoimagen. Si nos hemos comprometido públicamente con algo, actuar de manera inconsistente puede amenazar nuestra percepción de nosotros mismos como personas coherentes y con principios. El compromiso como ancla. El acto de comprometerse, ya sea verbalmente, por escrito o a través de una acción, crea una especie de ancla psicológica. Una vez que hemos echado el ancla de nuestro compromiso, nos sentimos impulsados a mantener el rumbo para ser coherentes con esa decisión inicial. Cuanto más público, explícito y voluntario sea el compromiso, mayor será su poder de influencia en nuestro comportamiento futuro. El principio de compromiso y coherencia en la manipulación psicológica. Los manipuladores son expertos en obtener un compromiso inicial, a menudo pequeño y aparentemente inocuo, sabiendo que esto aumentará la probabilidad de que la víctima acceda a peticiones mayores y más significativas en el futuro. Una vez que la persona se ha comprometido con algo, incluso de forma mínima, se vuelve más susceptible a actuar de manera coherente con ese compromiso, incluso si va en contra de sus propios intereses. Ejemplos de manipulación a través del compromiso y la coherencia. La técnica del pie en la puerta, revisitada como vimos en el capítulo 2, obtener un pequeño compromiso inicial, aceptar una muestra gratuita, firmar una petición, aumenta la probabilidad de que la persona acceda a una petición mayor más tarde. Esto se basa en el deseo de ser coherente con la imagen de persona cooperativa que se ha creado al aceptar la primera petición. El cebo y cambio. Se ofrece un producto o servicio atractivo a un precio bajo, el cebo. Una vez que el cliente se ha comprometido mentalmente a la compra, se le informa que el artículo ya no está disponible o que hay un problema, y se le ofrece una alternativa más cara, el cambio. El cliente, deseando ser coherente con su decisión inicial de compra, a menudo acepta la alternativa menos atractiva. Compromisos públicos. Los manipuladores pueden intentar que sus víctimas hagan declaraciones públicas a favor de algo que ellos desean, sabiendo que será más difícil para la persona retractarse o actuar de manera inconsistente después. Pequeños favores que escalan. Alguien puede pedirte pequeños favores repetidamente. Al acceder a estos favores iniciales, te conviertes en una persona que ayuda, lo que hace más difícil negarte a favores mayores en el futuro, por el deseo de mantener esa autoimagen. Tácticas de ventas de prueba. Ofrecer un periodo de prueba gratuito puede generar un compromiso psicológico. Después de invertir tiempo y esfuerzo en usar el producto, es más probable que la persona decida comprarlo para ser coherente con su uso previo. ¿Cómo protegerte de la manipulación a través del compromiso y la coherencia? Sé consciente de la táctica. Reconoce que alguien puede estar intentando obtener un pequeño compromiso inicial para influir en tus decisiones futuras. Evalúa cuidadosamente los compromisos iniciales. Antes de aceptar cualquier petición, por pequeña que sea, considera a dónde podría llevar. Pregúntate si estarías dispuesto a aceptar una petición mayor relacionada. Escucha tus señales internas.
Si sientes una punzada de incomodidad o duda al aceptar un compromiso, presta atención a esa sensación. Podría ser tu intuición advirtiéndote de una posible manipulación. No te sientas obligado a ser coherente a toda costa. A veces, cambiar de opinión o retractarse de un compromiso es lo más racional. La coherencia por la coherencia no siempre es una virtud. Reconoce cuando el compromiso inicial fue manipulado. Si te das cuenta de que fuiste llevado a un compromiso inicial mediante engaños o tácticas sutiles, siéntete libre de romper la cadena de coherencia. No estás obligado a ser coherente con una decisión basada en la manipulación. Pregúntate, ¿volvería a tomar esta decisión hoy? Si la respuesta es no, no te sientas obligado a seguir un curso de acción solo por un compromiso previo. El deseo de coherencia es una fuerza poderosa que da estructura a nuestras vidas y relaciones. Sin embargo, esta misma necesidad puede ser explotada para llevarnos por caminos que no elegiríamos libremente. Al ser conscientes de cómo funciona el principio de compromiso y coherencia y al evaluar cuidadosamente nuestros compromisos iniciales, podemos proteger nuestra autonomía y evitar caer en la prisión mental de nuestras propias palabras y acciones pasadas. Capítulo 9. El miedo a la pérdida. El poderoso motivador que doblega la razón. Imagina que tienes dos opciones de inversión. La primera tiene una probabilidad del 80% de obtener ganancias y un 20% de no perder nada. La segunda tiene una probabilidad del 20% de obtener grandes ganancias y un 80% de perderlo todo. Aunque la primera opción es estadísticamente más segura, muchas personas se sentirán más atraídas por la segunda, impulsadas por el miedo intenso a perder la oportunidad de obtener grandes ganancias. Este escenario ilustra el poderoso principio psicológico de la aversión a la pérdida. La aversión a la pérdida es un sesgo cognitivo que describe nuestra tendencia a sentir el dolor de una pérdida con mucha mayor intensidad que el placer de una ganancia de igual magnitud. Psicológicamente, perder $10 nos afecta más negativamente de lo que nos alegra ganar $10. Esta asimetría emocional nos lleva a tomar decisiones que a menudo son irracionales desde una perspectiva puramente lógica, con tal de evitar la posibilidad de perder algo. Las raíces de la aversión a la pérdida. La aversión a la pérdida tiene profundas raíces evolutivas. En entornos de escasez y peligro, evitar pérdidas, de recursos, de estatus, de seguridad, era crucial para la supervivencia. Aquellos que eran más sensibles a las posibles pérdidas tenían una mayor probabilidad de sobrevivir y reproducirse. Esta predisposición a evitar pérdidas se ha mantenido en nuestra psicología moderna. ¿Cómo se manifiesta la aversión a la pérdida? La aversión a la pérdida se manifiesta en una variedad de comportamientos y decisiones. Status quo bias. Tendemos a preferir mantener las cosas como están, incluso si hay opciones potencialmente mejores, debido al miedo a perder los beneficios o la familiaridad de la situación actual. Efecto dotación. Sobrevaloramos las cosas que poseemos, simplemente porque las poseemos. La idea de perderlas genera más dolor que el placer que obtendríamos al adquirir algo de valor similar. Framing de pérdida. La forma en que se presenta una opción puede influir drásticamente en nuestra decisión. Un mismo escenario descrito en términos de posibles pérdidas generará una respuesta emocional más fuerte que si se describe en términos de posibles ganancias. 80% de éxito vs 20% de fracaso. Aversión al arrepentimiento. El miedo a lamentar una mala decisión futura puede impulsarnos a evitar acciones que percibimos como riesgosas, incluso si las posibles ganancias son significativas. El principio de aversión a la pérdida en la manipulación psicológica. Los manipuladores son expertos en enmarcar sus propuestas y peticiones en términos de lo que la víctima podría perder si no accede. Al activar nuestro miedo a la pérdida, pueden generar una sensación de urgencia y ansiedad que nubla el pensamiento racional y nos impulsa a tomar decisiones que benefician al manipulador. Ejemplos de manipulación a través del miedo a la pérdida. Ofertas por tiempo limitado. Revisitado, estas ofertas explotan el miedo a perder la oportunidad de obtener un descuento o un buen trato. La sensación de escasez temporal intensifica este miedo. No te pierdas esta oportunidad única. Esta frase apela directamente al miedo a perderse algo valioso o exclusivo. Tácticas de venta de última oportunidad. Los vendedores pueden crear una sensación de urgencia sugiriendo que un producto está a punto de agotarse o que una oferta está por expirar, activando el miedo a la pérdida. Amenazas y consecuencias negativas. Los manipuladores pueden enmarcar la negativa a sus peticiones en términos de lo que la víctima podría perder: apoyo, oportunidades, relaciones, etc.
Si no actúas ahora, esta frase implícita o explícitamente advierte sobre una posible pérdida futura si no se sigue la sugerencia del manipulador. Explotación de inseguridades. Los manipuladores pueden enfocarse en los miedos e inseguridades de sus víctimas, sugiriendo que si no siguen sus consejos o compran sus productos, sufrirán alguna pérdida, de atractivo, de estatus, de salud, etc. ¿Cómo protegerte de la manipulación a través del miedo a la pérdida? Reconoce la táctica. Sé consciente de cuando alguien está intentando enmarcar una situación en términos de lo que podrías perder. Centra tu atención en las posibles ganancias y los riesgos reales. No te dejes llevar únicamente por el miedo a perder. Evalúa objetivamente los beneficios potenciales de una acción y los riesgos involucrados, independientemente de cómo se presenten. Considera el costo de la inacción. A veces, el miedo a perder algo nos paraliza. Reflexiona sobre lo que podrías perder si no actúas. Pregúntate si la pérdida es real o percibida. ¿Existe una amenaza genuina de pérdida, o se está utilizando para presionarte? Tómate tu tiempo para decidir. Las tácticas que explotan el miedo a la pérdida a menudo crean una sensación de urgencia. Resiste la presión y tómate el tiempo necesario para evaluar la situación con calma. Analiza las alternativas. No te centres únicamente en lo que podrías perder si no sigues una determinada acción. Considera lo que podrías ganar explorando otras opciones. El miedo a la pérdida es una fuerza emocional poderosa que puede influir en nuestras decisiones de manera profunda e irracional. Al comprender cómo funciona este sesgo cognitivo y cómo los manipuladores pueden explotarlo, podemos mantenernos más alerta y tomar decisiones basadas en una evaluación racional de las ganancias y las pérdidas reales, en lugar de sucumbir al temor de perder una oportunidad o sufrir una consecuencia negativa. Capítulo 10. La táctica de la confusión. Sembrando la duda para cosechar la sumisión. Imagina que estás tratando de entender un contrato complejo lleno de jerga legal y cláusulas ambiguas. Cuanto más intentas descifrarlo, más confundido te sientes. En este estado de confusión mental, es más probable que confíes en la interpretación de la otra parte o simplemente firmes para terminar con la frustración. Este escenario ilustra la poderosa táctica de la confusión. La táctica de la confusión implica sobrecargar a la víctima con información compleja, contradictoria o ambigua para debilitar su capacidad de análisis crítico y hacerla más susceptible a la influencia del manipulador. Al sembrar la duda y la incertidumbre, el manipulador busca crear un estado de desorientación en el que la víctima se sienta menos segura de sus propias decisiones y más propensa a seguir las instrucciones o sugerencias del manipulador como una forma de aliviar la confusión. Las formas de inducir confusión. La confusión puede ser inducida de diversas maneras. Es sobrecarga de información. Presentar una gran cantidad de datos, estadísticas o detalles técnicos, muchos de los cuales pueden ser irrelevantes o difíciles de procesar, puede abrumar la capacidad de la víctima para analizar la situación con claridad. El lenguaje complejo y jerga. Utilizar términos técnicos, jerga especializada o un lenguaje innecesariamente complejo puede hacer que la víctima se sienta incompetente o incapaz de comprender la información, llevándola a confiar en la experiencia del manipulador. Información contradictoria. Presentar información que se contradice o que parece ilógica puede generar confusión y dificultar que la víctima forme una opinión clara o tome una decisión informada. Ambigüedad y vaguedad. Utilizar un lenguaje vago, ambiguo o lleno de eufemismos puede dificultar la comprensión de las verdaderas intenciones o el significado real de lo que se está comunicando. Cambio constante de tema. Desviar la conversación, introducir temas irrelevantes o cambiar de argumento constantemente puede desorientar a la víctima y dificultar que siga un hilo de pensamiento lógico. Técnicas de gaslighting. Aunque más extrema, la manipulación psicológica que busca hacer dudar a la víctima de su propia cordura y percepción de la realidad es una forma poderosa de confusión. El principio de confusión en la manipulación psicológica. Los manipuladores utilizan la confusión estratégicamente para lograr sus objetivos. Al desorientar a sus víctimas, pueden debilitar la resistencia. Una persona confundida es menos propensa a cuestionar o resistirse a las demandas del manipulador. Facilitar la sumisión. En un estado de incertidumbre, la víctima puede buscar la guía del manipulador como una forma de encontrar claridad y alivio. Ocultar las verdaderas intenciones. La confusión puede servir como una cortina de humo para ocultar los motivos reales del manipulador o la naturaleza perjudicial de sus peticiones. Acelerar la toma de decisiones.
La frustración y el deseo de escapar de la confusión pueden llevar a la víctima a tomar decisiones apresuradas sin un análisis adecuado. Ejemplos de manipulación a través de la confusión. Contratos y documentos legales complejos. Incluir cláusulas ambiguas o un lenguaje excesivamente técnico puede confundir a la otra parte y hacer que acepte términos desfavorables sin comprenderlos completamente. Tácticas de venta de alta presión. Presentar una avalancha de información sobre un producto o servicio en un corto periodo de tiempo puede abrumar al cliente y dificultar una decisión racional. Debates y argumentos falaces. Utilizar sofismas, falacias lógicas o argumentos circulares puede confundir al oponente y hacer que dude de su propio razonamiento. Comunicación inconsistente en relaciones abusivas. Alternar mensajes de amor y crítica, promesas y amenazas, puede confundir a la víctima y hacerla dudar de su propia percepción de la relación. Estrategias políticas y de propaganda. Utilizar un lenguaje ambiguo, prometer cosas contradictorias o difundir información confusa puede desorientar al público y dificultar la formación de una opinión informada. Estafas complejas. Los estafadores a menudo utilizan esquemas intrincados y explicaciones confusas para engañar a sus víctimas y hacer que inviertan en empresas fraudulentas. ¿Cómo protegerte de la manipulación a través de la confusión? Reconoce la táctica. Sé consciente de cuando alguien está utilizando un lenguaje confuso, presentando información contradictoria o sobrecargándote con detalles. Pide clarificación. No tengas miedo de pedir que se expliquen los términos complejos, que se aclaren las ambigüedades o que se repita la información de manera más sencilla. Tómate tu tiempo. No te sientas presionado a tomar decisiones rápidas en un estado de confusión. Pide tiempo para analizar la información con calma. Busca fuentes externas. Si la información es compleja o sospechosa, busca segundas opiniones o consulta con expertos independientes. Confía en tu comprensión. Si algo no tiene sentido o te genera dudas, confía en tu instinto. No te dejes convencer por la confusión. Establece límites en la información. Si sientes que te están abrumando con demasiada información, pide que se simplifique o que se presente de manera más organizada. Aléjate si es necesario. Si la confusión persiste y sientes que la otra persona no está dispuesta a clarificar las cosas, considera alejarte de la situación. La táctica de la confusión es una herramienta insidiosa que debilita nuestra capacidad de pensar con claridad y nos hace más vulnerables a la influencia de otros. Al ser conscientes de las formas en que se puede inducir la confusión y al tomar medidas proactivas para buscar claridad y mantener la calma, podemos protegernos de ser manipulados en un estado de desorientación mental. Capítulo 11. El control de la información, moldeando la realidad a través de lo que se revela y lo que se oculta. Imagina que estás siguiendo un caso judicial en las noticias. Un medio de comunicación se centra en los testimonios que incriminan al acusado, mientras que otro destaca las pruebas que sugieren su inocencia. Tu percepción del caso se verá significativamente influenciada por la información que cada medio elige revelar y la que decide omitir. Este escenario ilustra la poderosa táctica del control de la información. El control de la información implica la manipulación estratégica de lo que se presenta y lo que se oculta para influir en las percepciones, creencias y decisiones de otra persona o un grupo. Al seleccionar cuidadosamente qué información se comparte, cómo se presenta y qué se silencia, el manipulador busca crear una versión sesgada de la realidad que favorezca sus objetivos. Esta táctica se basa en el principio de que nuestras decisiones se basan en la información que tenemos disponible. Si esa información está incompleta o distorsionada, nuestras decisiones también lo estarán. Las formas de controlar la información. El control de la información puede manifestarse de diversas maneras. Selección de la información. El manipulador elige qué datos, hechos o evidencias presentar, destacando aquellos que apoyan su argumento y omitiendo aquellos que lo contradicen. Énfasis y enfoque. Al dar mayor importancia a ciertos aspectos de la información y minimizar otros, el manipulador puede dirigir la atención de la víctima hacia lo que le interesa. Framing. Encuadre. Como vimos en el capítulo 9 con la aversión a la pérdida, la forma en que se presenta la información, el marco, puede influir significativamente en cómo se percibe y se interpreta. Ocultación y supresión. El manipulador puede ocultar información crucial, suprimir evidencias desfavorables o evitar discutir temas que podrían socavar su posición. Distorsión y falsificación. En casos extremos, el manipulador puede distorsionar la información existente o incluso fabricar datos falsos para respaldar su narrativa. Control del acceso a la información. El manipulador puede limitar las fuentes de información a las que la víctima tiene acceso,
asegurándose de que solo reciba la información que él desea que vea. Timing estratégico. El momento en que se revela o se oculta la información puede ser crucial para su impacto. Presentar información clave en un momento de confusión o estrés puede aumentar su influencia. El principio del control de la información en la manipulación psicológica. Los manipuladores utilizan el control de la información para crear una realidad a medida para sus víctimas, haciéndolas creer cosas que no son ciertas, tomar decisiones que no son en su mejor interés o mantenerlas en un estado de dependencia informativa. Ejemplos de manipulación a través del control de la información. En relaciones abusivas. Un abusador puede aislar a su víctima de amigos y familiares, controlando las fuentes de información y presentando una visión distorsionada de la realidad para mantener el poder. Propaganda y desinformación. Los regímenes autoritarios y los grupos extremistas controlan los medios de comunicación y la información para moldear la opinión pública y suprimir la disidencia. Marketing engañoso. Las empresas pueden destacar los beneficios de sus productos mientras ocultan los efectos secundarios o las limitaciones. En negociaciones desiguales, una parte puede retener información crucial que podría dar ventaja a la otra parte. Chismes y rumores. Difundir información selectiva o distorsionada sobre alguien puede dañar su reputación y manipular la opinión de los demás. Estafas financieras. Los estafadores a menudo presentan información incompleta o engañosa sobre las oportunidades de inversión para persuadir a sus víctimas. ¿Cómo protegerte de la manipulación a través del control de la información? Sé escéptico ante una única fuente de información. No confíes ciegamente en una sola persona o medio. Busca múltiples perspectivas y fuentes de información. Cuestiona lo que se presenta y lo que falta. Pregúntate por qué se destaca cierta información y qué podría estar omitiéndose. Verifica la información. Siempre que sea posible, verifica los hechos y las afirmaciones con fuentes independientes y confiables. Considera los motivos del informante. ¿Qué podría ganar la persona o el medio al presentarte la información de esta manera? Busca activamente la información que falta. Si sientes que te falta una pieza del rompecabezas, investiga y busca la información que no se te está proporcionando. Desarrolla tu pensamiento crítico. Aprende a analizar la información de manera objetiva, identificando sesgos y posibles manipulaciones. Confía en tu intuición. Si algo no te parece bien o sientes que te están ocultando algo, presta atención a esa sensación. El control de la información es una táctica poderosa porque ataca directamente la base de nuestras decisiones. El conocimiento. Al ser conscientes de las formas en que la información puede ser manipulada y al adoptar una postura activa en la búsqueda de la verdad completa, podemos protegernos de ser influenciados por una realidad cuidadosamente construida por otros. Capítulo 12. La táctica de la distracción, desviando la atención para facilitar la manipulación. Imagina que un mago está realizando un truco de cartas. Mientras tu atención se centra en su mano derecha, su mano izquierda realiza el movimiento clave. Esta ilusión se basa en la poderosa táctica de la distracción. En el contexto de la manipulación psicológica, la distracción implica desviar la atención de la víctima de la información, las acciones o las intenciones importantes del manipulador. Al enfocar la mente de la víctima en algo irrelevante o secundario, el manipulador puede llevar a cabo sus verdaderos objetivos sin ser detectado o cuestionado. La distracción explota las limitaciones de nuestra atención y nuestra capacidad de procesamiento cognitivo. Las formas de emplear la distracción. La distracción puede tomar muchas formas. Distracciones verbales. Introducir temas irrelevantes, contar historias, hacer comentarios ingeniosos o utilizar un lenguaje florido para desviar la atención del punto principal o de preguntas incómodas. Distracciones visuales. Utilizar gestos exagerados, mostrar objetos llamativos, crear movimientos repentinos o manipular el entorno para desviar la mirada y la atención. Sobrecarga sensorial. Presentar demasiados estímulos a la vez, ruido, movimiento, información, puede abrumar los sentidos y dificultar el enfoque en lo importante. Apelar a las emociones. Provocar emociones fuertes, ira, miedo, alegría intensa, puede capturar la atención y hacer que la víctima sea menos propensa a pensar críticamente. Crear urgencia artificial. Generar una sensación de crisis o de tiempo limitado puede enfocar la atención en la necesidad de actuar rápidamente, impidiendo un análisis más profundo. Técnicas de humor y desarme. Utilizar el humor puede bajar las defensas de la víctima y hacerla menos sospechosa de las intenciones del manipulador. Cambio de tema estratégico.
Cuando se enfrenta a preguntas difíciles o se acerca a un tema delicado, el manipulador puede cambiar de tema abruptamente para evitar la confrontación. El principio de la distracción en la manipulación psicológica. Los manipuladores utilizan la distracción para ocultar sus verdaderas intenciones. Al enfocar la atención en otra cosa, pueden llevar a cabo sus planes sin ser detectados. Evitar el escrutinio. La distracción puede impedir que la víctima haga preguntas difíciles o examine la situación con detenimiento. Influir en las decisiones. Al desviar la atención de los inconvenientes o riesgos, el manipulador puede hacer que una opción parezca más atractiva. Manipular las emociones. La distracción emocional puede hacer que la víctima reaccione impulsivamente en lugar de pensar con claridad. Ejemplos de manipulación a través de la distracción. Magia e ilusionismo. La base de muchos trucos de magia radica en la habilidad del mago para dirigir la atención del espectador hacia un punto mientras realiza la acción clave en otro lugar. Tácticas de venta de alta presión. Un vendedor puede abrumar al cliente con información y ofertas rápidas, distrayéndolo de considerar alternativas o leer la letra pequeña. Debates políticos. Los políticos pueden utilizar tácticas de distracción como ataques personales o temas irrelevantes para evitar abordar preguntas difíciles o defender sus políticas. Estafas y timos. Los estafadores a menudo utilizan distracciones elaboradas para desviar la atención de sus verdaderas intenciones y facilitar el engaño. Relaciones abusivas. Un abusador puede crear drama o conflictos para desviar la atención de su comportamiento controlador o abusivo. Publicidad engañosa. Los anuncios pueden utilizar imágenes llamativas o música pegadiza para distraer de la falta de sustancia o de la letra pequeña con información importante. ¿Cómo protegerte de la manipulación a través de la distracción? Mantén el enfoque en el objetivo. Identifica cuál es el punto principal de la interacción o la decisión que debes tomar y no te dejes desviar por temas irrelevantes. Sé consciente de las tácticas de distracción. Reconoce cuando alguien está utilizando el humor, el cambio de tema o las emociones fuertes para desviar tu atención. Haz preguntas directas. No tengas miedo de volver al punto principal y hacer preguntas específicas para obtener la información que necesitas. No te dejes llevar por la urgencia artificial. Si sientes presión para tomar una decisión rápida debido a una supuesta crisis, tómate un momento para evaluar la situación con calma. Presta atención a las inconsistencias. Si la información que recibes parece contradictoria o si las acciones no coinciden con las palabras, mantente alerta. Confía en tu intuición. Si sientes que algo no está bien o que te están intentando desviar, presta atención a esa sensación. Simplifica la situación. Intenta reducir la cantidad de información o estímulos a los que estás expuesto para poder concentrarte en lo esencial. La táctica de la distracción es una herramienta sutil pero efectiva para la manipulación, ya que explota las limitaciones naturales de nuestra atención. Al desarrollar la conciencia de estas tácticas y al mantener el enfoque en lo importante, podemos evitar ser desviados de nuestro curso y proteger nuestras decisiones de influencias no deseadas. Capítulo 13. La táctica de la identidad compartida. Somos iguales, confía en mí. Imagina que conoces a alguien que comparte tus mismos gustos musicales, aficiones e incluso experiencias de vida. Inmediatamente sientes una conexión y una mayor disposición a confiar en esa persona. Este escenario ilustra la poderosa táctica de la identidad compartida. La táctica de la identidad compartida se basa en la tendencia humana a sentirse más cómodo, confiado y receptivo hacia aquellos que percibimos como similares a nosotros. Al destacar similitudes reales o incluso fabricadas en términos de valores, creencias, experiencias, origen o intereses, el manipulador busca establecer un vínculo de afinidad con la víctima. Esta conexión emocional puede bajar las defensas y hacer que la víctima sea más susceptible a la influencia del manipulador, basándose en la suposición implícita de que alguien como yo no me haría daño o me engañaría. Las formas de establecer una identidad compartida. Los manipuladores pueden emplear diversas estrategias para crear una sensación de identidad compartida. Reflejar y mimetizar. Adoptar el lenguaje corporal, el tono de voz, los modismos o incluso las opiniones de la víctima para crear una sensación de espejo y familiaridad. Encontrar puntos en común, destacar intereses, experiencias pasadas, valores o creencias compartidas, incluso si son superficiales o exageradas. Apelar a la pertenencia grupal, subrayar la pertenencia a un mismo grupo social, cultural, profesional o ideológico para fomentar un sentido de nosotros y ellos. Compartir secretos o vulnerabilidades.
revelar información personal, real o inventada, para generar una sensación de intimidad y confianza mutua. Mostrar empatía y comprensión, validar los sentimientos y las perspectivas de la víctima, haciéndola sentir comprendida y apoyada. Utilizar un lenguaje inclusivo, emplear pronombres como nosotros y nuestro para crear un sentido de unidad y propósito compartido. El principio de la identidad compartida en la manipulación psicológica. Los manipuladores explotan la necesidad humana de conexión y pertenencia utilizando la identidad compartida como un puente hacia la confianza y la influencia. Al hacer que la víctima sienta que comparten un terreno común, el manipulador puede bajar las defensas. La sensación de similitud puede hacer que la víctima sea menos crítica y más dispuesta a confiar en el manipulador. Generar obligación. Reciprocidad. La víctima puede sentir una obligación de corresponder a la amabilidad y la aparente comprensión del manipulador. Facilitar la persuasión. Es más probable que la víctima acepte las ideas o peticiones de alguien que percibe como uno de los suyos. Aislar a la víctima. Al fomentar una fuerte conexión nosotros contra el mundo, el manipulador puede alejar a la víctima de otras influencias o perspectivas. Ejemplos de manipulación a través de la identidad compartida. Estafas de confianza. Los estafadores a menudo se toman el tiempo para conocer a sus víctimas, descubrir sus intereses y presentarse como personas similares para ganarse su confianza antes de llevar a cabo el engaño. Líderes carismáticos y cultos. Estos individuos suelen crear un fuerte sentido de identidad grupal y exclusividad entre sus seguidores, utilizando un lenguaje y símbolos compartidos para fomentar la lealtad y la obediencia. Vendedores astutos. Un vendedor puede mencionar aficiones compartidas o halagar el gusto del cliente para establecer una conexión personal y facilitar la venta. Manipulación en redes sociales. Los perfiles falsos o los catfish a menudo se basan en la creación de una identidad atractiva y similar a la de la víctima para establecer una relación emocional y luego explotarla. Propaganda y grupos extremistas. Estos grupos suelen apelar a una identidad compartida basada en la nacionalidad, la religión, la raza o la ideología para fomentar la unidad y la hostilidad hacia los otros. Relaciones abusivas. Un abusador puede inicialmente idealizar a su pareja, presentándose como su alma gemela con intereses y valores idénticos, para luego ejercer control una vez que se ha establecido un fuerte vínculo emocional. ¿Cómo protegerte de la manipulación a través de la identidad compartida? Sé consciente de la táctica. Reconoce cuando alguien está enfatizando las similitudes contigo de manera excesiva o demasiado rápida. Evalúa la autenticidad de la conexión. Pregúntate si la similitud se siente genuina o forzada. ¿Hay algo más allá de los puntos en común superficiales? Mantén la objetividad. No dejes que la sensación de afinidad te impida evaluar críticamente las palabras y las acciones de la otra persona. Considera los motivos. ¿Por qué esta persona está enfatizando tanto nuestras similitudes? ¿Qué podría ganar al hacerlo? No reveles información personal demasiado rápido. Tómate tu tiempo para conocer a la gente y construir la confianza de manera gradual. Confía en tu instinto. Si sientes que la conexión es demasiado buena para ser verdad o que algo no encaja, presta atención a esa sensación. Recuerda que las diferencias son valiosas. No todas las personas que comparten algunos intereses contigo tienen tus mejores intereses en el corazón. La táctica de la identidad compartida aprovecha nuestra necesidad fundamental de conexión social. Al ser conscientes de cómo se puede utilizar esta táctica y al mantener una perspectiva crítica, podemos construir relaciones genuinas basadas en la autenticidad en lugar de la manipulación. Capítulo 14. La táctica del aislamiento, rompiendo lazos para ejercer control. Imagina que una persona en tu vida comienza a sembrar dudas sobre tus amigos y familiares, sugiriendo que no te comprenden o que tienen malas intenciones. Gradualmente, te encuentras pasando menos tiempo con ellos y dependiendo cada vez más de esta única persona. Este escenario ilustra la insidiosa táctica del aislamiento. La táctica del aislamiento implica separar a la víctima de su red de apoyo social, incluyendo amigos, familiares, colegas y cualquier otra persona que pueda ofrecerle perspectiva, apoyo emocional o validar sus experiencias. Al romper estos lazos, el manipulador busca aumentar la dependencia de la víctima hacia él, debilitar su autoestima y hacerla más vulnerable a su influencia y control. Una persona aislada tiene menos probabilidades de cuestionar la realidad impuesta por el manipulador o de buscar ayuda externa. Las formas de aislar a una víctima. El aislamiento puede ocurrir de manera gradual y sutil. Es sembrar dudas sobre otros.
El manipulador puede criticar a las personas cercanas a la víctima, inventar historias negativas o sugerir que tienen celos o malas intenciones. Controlar la comunicación. Intentar limitar o monitorear las llamadas, mensajes o interacciones de la víctima con otras personas. Crear conflictos. Provocar discusiones o malentendidos entre la víctima y su red de apoyo. Monopolizar el tiempo. Exigir la atención constante de la víctima, impidiéndole pasar tiempo con otros. Trasladar o alejar. En relaciones más extremas, el manipulador puede intentar alejar físicamente a la víctima de su entorno familiar y social. Crear dependencia económica o de otro tipo. Hacer que la víctima dependa del manipulador para sus necesidades básicas puede dificultar que busque apoyo externo. Minimizar o descalificar el apoyo externo. Restar importancia a los consejos o la preocupación de los demás, haciendo que la víctima dude de sus intenciones. El principio del aislamiento en la manipulación psicológica. El aislamiento es una táctica de control poderosa porque debilita la resistencia de la víctima y aumenta su dependencia del manipulador. Una persona aislada es más propensa a dudar de su propia percepción. Sin la validación de otros, la víctima puede empezar a cuestionar su propia cordura y a creer la versión de la realidad del manipulador. Es sentirse sola y vulnerable. El aislamiento emocional debilita la autoestima y aumenta la necesidad de aprobación del manipulador. Tener menos recursos para resistir. Sin el apoyo de otros, la víctima tiene menos opciones y menos fuerza para oponerse al control del manipulador. Volverse más dependiente. La dependencia emocional, económica o social hace que sea más difícil para la víctima abandonar la situación. Ejemplos de manipulación a través del aislamiento. En relaciones abusivas, físicas y emocionales, el aislamiento es una táctica clave utilizada por los abusadores para controlar a sus víctimas. Cultos y grupos extremistas. Estos grupos a menudo aíslan a sus miembros de sus vidas anteriores para aumentar su dependencia del grupo y su líder. Estafas de larga duración. Los estafadores pueden intentar aislar a sus víctimas de familiares y amigos que podrían advertirles sobre el engaño. Manipulación parental. Un padre manipulador puede intentar aislar a un hijo del otro progenitor o de otros familiares. ¿Cómo protegerte de la táctica del aislamiento, y cómo ayudar a otros? Mantén y fortalece tus lazos sociales. Cultiva tus relaciones con amigos, familiares y tu comunidad. Son tu red de apoyo. Sé consciente de las señales de alarma. Presta atención si alguien en tu vida está criticando constantemente a tus seres queridos o intentando monopolizar tu tiempo. Valida las preocupaciones de los demás. Si alguien cercano a ti expresa preocupación por tu relación con otra persona, escúchalo atentamente y considera su perspectiva. Resiste la tentación de aislarte. Incluso en momentos de conflicto o estrés, es importante mantener el contacto con tu red de apoyo. Ofrece apoyo a quienes sospechas que están siendo aislados. Hazles saber que estás ahí para ellos y valida sus experiencias. Anímales a buscar ayuda externa si es necesario. Establece límites claros. No permitas que nadie controle tus interacciones con otras personas. Tu vida social te pertenece. El aislamiento es una táctica cruel y efectiva que puede tener graves consecuencias para la víctima. Reconocer las señales y mantener una red de apoyo sólida son cruciales para protegerse a uno mismo y ayudar a quienes puedan estar en riesgo. Capítulo 15. La táctica de la culpa. El arma silenciosa del control emocional. Imagina que constantemente te hacen sentir responsable de los problemas o la infelicidad de otra persona, incluso cuando no tienes el control de la situación. Gradualmente, comienzas a dudar de tus propias acciones y te sientes obligado a complacer a esa persona para aliviar su sufrimiento. Este escenario ilustra la corrosiva táctica de la culpa. La táctica de la culpa implica hacer que la víctima se sienta responsable, culpable o inadecuada por las acciones, sentimientos o problemas del manipulador. Al apelar a la conciencia y la empatía de la víctima, el manipulador busca generar un sentimiento de obligación que la impulse a ceder a sus deseos o demandas. La culpa es un arma emocional poderosa que puede erosionar la autoestima y la capacidad de establecer límites saludables. Las formas de inducir culpa. Los manipuladores pueden utilizar diversas estrategias para generar culpa. Victimismo. Presentarse como una víctima indefensa, exagerando sus problemas o sufrimiento para evocar la lástima y la obligación de ayudar. Transferencia de responsabilidad. Culpar a la víctima por los propios errores, sentimientos negativos o consecuencias de sus acciones. Chantaje emocional. Amenazar con retirar afecto,
aprobación o apoyo si la víctima no cumple con sus deseos. Recordatorios constantes de sacrificios. Mencionar repetidamente los sacrificios que el manipulador dice haber hecho por la víctima para generar un sentimiento de deuda. Comparaciones desfavorables. Comparar a la víctima con otros que sí saben cómo comportarse o cómo ayudar, generando sentimientos de insuficiencia. Silencio o retiro afectivo. Utilizar el silencio o la frialdad emocional como una forma de castigo y de inducir en la víctima la necesidad de arreglar la situación. Apelar a las normas sociales o familiares. Recordar a la víctima sus deberes o obligaciones familiares o sociales para generar un sentimiento de culpa si no los cumple. El principio de la culpa en la manipulación psicológica. La culpa es una emoción poderosa que puede anular la lógica y la razón. Los manipuladores explotan esta emoción para obtener sumisión. La víctima, sintiéndose culpable, es más propensa a ceder a las demandas del manipulador para aliviar su malestar. Evitar la responsabilidad. Al culpar a otros, el manipulador se exime de tener que asumir las consecuencias de sus propias acciones. Mantener el control. La culpa debilita la autoestima de la víctima y la hace más dependiente de la aprobación del manipulador. Manipular las decisiones. La víctima puede tomar decisiones basadas en el deseo de evitar la culpa en lugar de lo que realmente quiere o necesita. Ejemplos de manipulación a través de la culpa. Relaciones parentales. Un padre manipulador puede hacer sentir culpable a su hijo por querer independencia o por no seguir sus deseos. Relaciones de pareja. Un compañero manipulador puede culpar a su pareja por sus propios celos, inseguridades o mal humor. Amistades tóxicas. Un amigo puede hacer sentir culpable a otro por no estar siempre disponible o por tener otras prioridades. Ventas y marketing. Algunas tácticas de venta apelan a la culpa del consumidor. No querrías lo mejor para tu familia. Cómo protegerte de la táctica de la culpa, y cómo dejar de usarla. Reconoce la táctica. Sé consciente de cuando alguien está intentando hacerte sentir responsable de sus sentimientos o problemas. Evalúa la responsabilidad objetivamente. Pregúntate si realmente tienes el control de la situación por la que te están culpando. Establece límites claros. No te responsabilices de los sentimientos o las acciones de los demás. Cada persona es responsable de sí misma. Valida tus propios sentimientos. No ignores tus propias necesidades o deseos por el miedo a sentirte culpable. Aprende a decir no sin sentir culpa. Tienes derecho a priorizar tus propias necesidades y límites. Desafía los pensamientos de culpa irracionales. Pregúntate si la culpa que sientes está justificada o si es el resultado de la manipulación. Si te das cuenta de que utilizas la culpa para manipular a otros, detente. Reconoce este patrón de comportamiento y busca formas más saludables de comunicarte y relacionarte. La culpa es una emoción compleja que puede ser utilizada para el bien o para el mal. Ser consciente de cómo se puede utilizar como una herramienta de manipulación es fundamental para proteger nuestro bienestar emocional y establecer relaciones saludables basadas en el respeto mutuo y la responsabilidad individual. Capítulo 16. La táctica del humor y la descalificación. Minando la confianza con una sonrisa. Imagina que expresas una preocupación o una idea, y la respuesta que recibes es una broma sarcástica o un comentario condescendiente disfrazado de humor. Aunque la intención parezca ligera, el efecto es hacerte sentir tonto o inseguro de tus propias percepciones. Este escenario ilustra la sutil pero dañina táctica del humor y la descalificación. La táctica del humor y la descalificación implica utilizar el humor, el sarcasmo o los comentarios aparentemente ligeros para menospreciar las opiniones, sentimientos, logros o incluso la propia persona de la víctima. Al disfrazar la crítica o el desprecio con una capa de humor, el manipulador busca debilitar la confianza de la víctima, hacerla dudar de sí misma y evitar confrontaciones directas. Esta táctica puede ser especialmente insidiosa porque a menudo es difícil de señalar como abuso, ya que el manipulador puede fácilmente negar cualquier intención maliciosa. Era solo una broma. Las formas de descalificar a través del humor. La descalificación humorística puede manifestarse de diversas maneras. Bromas sarcásticas dirigidas. Hacer comentarios sarcásticos o irónicos sobre las ideas, la apariencia o las habilidades de la víctima. Minimización con humor. Restar importancia a los logros o los sentimientos de la víctima con una broma. Solo ganaste un premio pequeño. Comparaciones humorísticas desfavorables. Comparar a la víctima con otros de manera cómica pero degradante. Humor autodepreciativo con doble intención.
Hacer comentarios autocríticos que en realidad señalan las supuestas deficiencias de la víctima. Soy tan despistado, como tú a veces. Etiquetas o apodos burlones. Asignar apodos o etiquetas aparentemente inofensivas pero que socavan la autoestima de la víctima. Ignorar o interrumpir con humor. Responder a las preocupaciones serias de la víctima con una broma o cambiar de tema con ligereza. El principio del humor y la descalificación en la manipulación psicológica. El humor puede ser una herramienta poderosa para la conexión, pero en manos de un manipulador, se convierte en un arma para debilitar la autoestima. Las críticas constantes, aunque disfrazadas de humor, erosionan la confianza de la víctima. Silenciar la expresión. La víctima puede tener miedo de compartir sus pensamientos o sentimientos por temor a ser ridiculizada. Evitar la responsabilidad. El manipulador puede negar cualquier intención dañina, alegando que solo estaba bromeando. Mantener el poder. Al hacer que la víctima se sienta insegura, el manipulador mantiene una posición de superioridad. Normalizar el abuso. La víctima puede empezar a creer que las críticas humorísticas son merecidas o que está reaccionando de forma exagerada. Ejemplos de manipulación a través del humor y la descalificación. En relaciones abusivas, emocionales, un abusador puede utilizar el humor sarcástico para menospreciar los logros de su pareja o ridiculizar sus inseguridades. En entornos laborales tóxicos, un jefe o compañero de trabajo puede utilizar el humor para humillar a otros o para desestimar sus ideas. Dinámicas familiares disfuncionales. Un miembro de la familia puede utilizar bromas para criticar o controlar a otros. Interacciones en redes sociales. El troleo y los comentarios sarcásticos pueden ser formas de descalificar y menospreciar a otros de manera encubierta. ¿Cómo protegerte de la táctica del humor y la descalificación? ¿Y cómo evitar usarla? Reconoce la táctica. Sé consciente de cuando el humor se utiliza de manera constante para menospreciarte o para invalidar tus sentimientos. No ignores tus sentimientos. Si el humor de alguien te hace sentir mal, es válido. No te dejes convencer de que estás exagerando. Confronta el comportamiento. De manera asertiva, hazle saber a la persona que sus comentarios, aunque sean bromas, te hieren o te hacen sentir incómodo. Utiliza un lenguaje claro y directo. No me gusta cuando bromeas sobre eso. Establece límites claros. Hazle saber a la persona qué tipo de humor no vas a tolerar. Confía en tu percepción. Si sientes que hay una intención maliciosa detrás del humor, probablemente la haya. Aléjate si es necesario. Si la persona persiste en utilizar el humor para descalificarte, considera limitar el contacto. Si utilizas el humor para descalificar a otros, detente. Reflexiona sobre por qué sientes la necesidad de menospreciar a los demás. Busca formas más saludables de comunicarte y relacionarte basadas en el respeto y la empatía. El humor puede ser una herramienta maravillosa para conectar y aliviar la tensión, pero cuando se utiliza para descalificar y minar la confianza, se convierte en una forma de manipulación emocional. Aprender a reconocer esta táctica y a establecer límites firmes es esencial para proteger nuestra autoestima y fomentar relaciones saludables. Capítulo 17. La táctica de la profecía autocumplida. Sembrando creencias para cosechar realidades. Imagina que alguien constantemente te dice que eres torpe y que seguramente cometerás un error en una tarea importante. Con el tiempo, empiezas a dudar de tus habilidades y, paradójicamente, te vuelves más propenso a cometer ese error. Este escenario ilustra la sutil y poderosa táctica de la profecía autocumplida. La táctica de la profecía autocumplida implica hacer predicciones o afirmaciones sobre el comportamiento o los resultados de otra persona, con la expectativa implícita de que estas predicciones se harán realidad. El manipulador puede comunicar estas expectativas de manera directa o indirecta, a través de palabras, acciones o incluso lenguaje corporal. Al influir en las creencias y la autopercepción de la víctima, el manipulador puede, sin que ésta se dé cuenta, llevarla a comportarse de una manera que confirme la predicción inicial. Las formas de sembrar profecías autocumplidas. Las profecías autocumplidas pueden ser sembradas de diversas maneras. Etiquetado y expectativas. Asignar etiquetas negativas, eres un vago, siempre llegas tarde, puede influir en la autoimagen de la víctima y llevarla a comportarse de acuerdo con esa etiqueta. Comunicación de bajas expectativas. Expresar dudas sobre la capacidad de la víctima para tener éxito, no creo que puedas hacerlo, sabía que ibas a fallar, puede minar su confianza y reducir su esfuerzo. Trato diferencial. Tratar a la víctima de manera diferente en función de las expectativas,
Ignorar sus ideas, no darle oportunidades, puede afectar su motivación y rendimiento. El refuerzo selectivo. Prestar atención y reforzar los comportamientos que confirman la profecía, mientras se ignoran los que la contradicen. E inducción de ansiedad. Generar ansiedad o estrés en torno a una tarea puede aumentar la probabilidad de que la víctima cometa errores. El principio de la profecía autocumplida en la manipulación psicológica. Los manipuladores utilizan la profecía autocumplida para controlar el comportamiento. Al influir en las creencias de la víctima, pueden dirigir sus acciones hacia los resultados deseados por el manipulador. Justificar sus propias acciones. Si la profecía se cumple, el manipulador puede utilizarla como prueba de su juicio inicial. Mantener el poder. Al hacer que la víctima dude de sus propias capacidades, el manipulador se asegura una posición de superioridad. Ejemplos de manipulación a través de la profecía autocumplida. En relaciones abusivas. Un abusador puede decirle constantemente a su pareja que es inútil o que nadie más la querrá, minando su autoestima y haciéndola más dependiente. En entornos educativos. Un maestro con bajas expectativas hacia un estudiante puede, sin darse cuenta, influir en su rendimiento académico. Gestión laboral negativa. Un jefe que cree que un empleado es incompetente puede microgestionarlo y criticarlo constantemente, lo que lleva a un bajo rendimiento. Dinámicas familiares. Un padre que siempre espera lo peor de un hijo puede, sin querer, fomentar comportamientos negativos. Cómo protegerte de la táctica de la profecía autocumplida, y cómo evitar usarla. Reconoce la táctica. Sé consciente de cuando alguien está haciendo predicciones negativas sobre ti o tus capacidades de manera constante. Desafía las creencias limitantes. No internalices las etiquetas o las bajas expectativas de los demás. Cuestiona su validez. Rodéate de personas positivas y que crean en ti. Busca el apoyo de personas que te animen y te ayuden a creer en tus propias habilidades. Concéntrate en tus fortalezas y éxitos pasados. Recuerda las veces que has superado desafíos y has tenido éxito. Establece tus propias expectativas positivas. Cree en tu capacidad para alcanzar tus metas. Sé consciente de tus propias expectativas hacia los demás. Evita etiquetar a las personas o hacer predicciones negativas sobre ellas, ya que podrías influir en su comportamiento sin darte cuenta. Fomenta la confianza y el apoyo en tus interacciones. Crea un entorno donde las personas se sientan capaces y motivadas para tener éxito. La profecía autocumplida es un recordatorio del poder de las creencias y las expectativas. Al ser conscientes de cómo esta táctica puede ser utilizada para manipular y al cultivar una mentalidad positiva tanto para nosotros mismos como para los demás, podemos romper el ciclo de las predicciones negativas y fomentar el crecimiento y el éxito. Ending. Hemos llegado al final de este revelador viaje a través de las tácticas de manipulación psicológica que los expertos utilizan. Esperamos que esta exploración profunda te haya brindado las herramientas para reconocer estas estrategias en acción y fortalecer tu capacidad de tomar decisiones conscientes y autónomas. Si este conocimiento te ha resultado valioso y deseas seguir profundizando los entresijos de la mente humana y el desarrollo personal, te invitamos a apoyar nuestro canal Audiomentores. Tu apoyo nos permite seguir creando contenido que te empodera y te ofrece nuevas perspectivas. Gracias por acompañarnos en este aprendizaje.